¿Qué tipo de situaciones te encuentras tú día a día? A diario en las oficinas nos encontramos con víctimas, sobre todo víctimas de violencia de género. Recuerdo un pueblo chabulista que era precioso y tú bajabas una ensenada, llevas al bosque, al río. ¿Quién no quiere vivir aquí? Mete una semana ahí, coge una chabola, la mejor, la que mejor veas. Todos los niños tenían afecciones respiratorias, habían ratas por todas partes. ¿Qué imagen tenemos de una persona con esquizofrenia? Es violento, llévate cuidado, no lo mires que te muerde. ¿Cuál es el mayor error que cometemos socialmente con respecto a la salud mental grave? A lo largo de tu carrera has estado más en contacto con la calle que con la consulta. No, yo consulta no he tenido nunca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de ICC Podcast. Hoy tenemos un episodio con una psicóloga muy interesante que se llama Ana Collados Castillo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Buenos estás? días. Buenos días. Encantada de estar aquí. Igualmente. Bueno, antes de empezar vamos a decir un poco tu currículum vitae. Bueno, como aquel que dice que a muchos les gusta el currículum. Pues voy a leer unas cositas interesantes sobre ti y si quieres puntualizarme algo, Ana, me lo dices, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, pues Ana es licenciada en psicología. Su trabajo como psicóloga ha estado enfocado a la atención de colectivos que padecen algún tipo de dificultad o discriminación. También, pues ya sea por pertenecer a una etnia, por ser de otro país, por no tener empleo, por tener una discapacidad o por haber sufrido algún delito, o por todas a la vez. Pues nada, ha trabajado en algunas fundaciones y ONGs muy importantes como FOREMPV, también Fundación del Secretariado Gitano, FSG, que luego hablaremos de eso, Fundación Vicente Ferrer y la Fundación Salud y Comunidad. Esto es un poco la presentación de Ana. ¿Tienes algo que añadir, alguna cosita que puntualizar o...? No, está bien, por supuesto, pero simplemente porque seguro que saldrá un poquito más adelante la conversación. Los últimos años a lo que me dedico es a trabajar en entidades públicas, también dirigida a colectivos. El penúltimo trabajo ha sido con personas con enfermedad mental grave y ahora estoy en oficina de asistencia a la víctima del delito, en el juzgado de Elda. Hablaremos de ese tema más adelante. Así que vamos a empezar ya con la entrevista. Muy bien. ¿Y quién es Ana Collados? Después de todo esto así, ¿quién es y por qué decidiste dedicarte a la psicología? Bueno, Ana Collados es una persona normal que estudié psicología. Estudié psicología porque me gustaba, me llamaba la atención, había algo ahí que me apetecía y me apetecía sobre todo quizá ver la manera de poder aportar, de poder ayudar y luego todo el mundo de, claro, y cerebral, ¿no? De cómo funciona el cerebro, por qué, el tema de los pensamientos, sentimientos, cómo afectan a las personas. Me llamaba la atención, entonces pues bueno, hice la carrera y me llevó por estos derroteros, que en realidad a lo mejor no es lo que se piensa en un principio, porque se tiene el estereotipo del psicólogo en consulta, trabajando con pacientes, en terapia individual, pero por lo que sea, pues bueno, la vida me llevó por otros caminos que al final me han gustado mucho. Es más trabajar desde el campo de la psicología social, trabajando a través de colectivos, con personas, pero que pertenecen a un grupo concreto que tiene alguna dificultad. Qué guay. Y pues eso, has trabajado con colectivos muy vulnerables. Hemos hablado un poco antes de cámara de todo esto. ¿Y qué te mueve estar tan cerca pues, de ese dolor social y bueno, que es tan humano realmente? Pues porque está muy bien, ¿no? Yo creo que es un privilegio el poder estar ahí trabajando y apoyando a personas que tienen alguna dificultad y que tú puedes aportar un poquitín, ¿no? Aunque sea el rato de estar con ellos, puedes trabajar desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas, pero me parece que es una gran oportunidad y es un regalo el poder estar ahí. Y como tú dices, te pone en perspectiva porque son situaciones muy complejas que otras personas tienen el privilegio de no vivir y no pasar. Y eso te pone un poquito en perspectiva y te pone en tu sitio, muchas veces, claro, muchas veces con las compañeras, con los compañeros lo decimos a lo largo de toda mi vida laboral, en cualquier trabajo, lo hemos comentado, ¿no? Que qué suerte, si el ser capaz de darnos cuenta, ¿no? Cuando tú entras a trabajar y te enfrentas a tantas dificultades que tienes, no te enfrentas tú, ¿no? Te ves que estás participando. acompañas. Claro, acompañas a personas que tienen grandes dificultades y al final dices, ¿en serio yo me voy a quejar, ¿no? Claro. De ciertas cosas que nos pasan a los que somos privilegiados y que nos ha tocado vivir en unas condiciones súper buenas. Claro. ¿Y qué te ha enseñado tu recorrido profesional sobre ti misma?
sobre mí misma, bueno, porque al final el atreverte a hacer cosas, ¿no? Cosas que te llaman la atención y que al final vas detrás de ellas, que las puedes hacer, que lo pasas muy mal a veces, pero que eso te ayuda a ser más fuerte, a aprender, a estar ahí. Al final siempre con el propósito de poder aportar y de poder ayudar, ¿no? Yo creo que eso es siempre lo importante. Y bueno, pues eso, que siempre pensando que he tenido mucha suerte, ¿eh? Que he tenido mucha suerte porque es verdad que primero te tienes que atrever y dirigirte hacia las cosas, no decir que no muchas veces, y cuando te ves ahí decir, ¿cómo es posible que no haya dicho que no a esto? Y luego el poder sacarle no sé, la sustancia, ¿no? El partido y el regalo que te llevas. Y de todos esos momentos duros, difíciles, ¿has aprendido a valorar lo que tienes, lo bueno, de los momentos guays, que va bien Por todo, supuesto, claro. ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que soy una privilegiada porque he nacido en el primer mundo, he nacido en una circunstancia, en una familia buenísima, espectacular, he tenido mucho apoyo, tengo una red de apoyo a día de hoy, como siempre, súper importante, y al final yo creo que somos privilegiados. Es lo que tú dices, al final aprendes a relativizar un poco tus problemas con el problema o las circunstancias que viven otras personas mucho más precarias que nosotros. Sí, 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 totalmente, ¿verdad? ¿no? Esos problemas ahora que son más de... Cuando tenemos días, ¿vale? Todos tenemos días, que te levantas ofuscado de lo mal que estoy, qué mal que estoy en la vida, ¿no? Todo lo que me pasa. Y llegas a trabajar y dices, venga, va, Que estás un no me pasa nada. Claro, estoy genial. Esto sí que es de verdad un problema. Qué guay. Pues vamos a empezar ahora con un apartado que es muy interesante para mí, que es la comunidad gitana. Tú has estado trabajando en la fundación del secretariado gitano, así que te quiero lanzar esto que es muy de estereotipo, muy de mitos. Y eso, ¿qué mitos o prejuicios siguen pasando, o sea, siguen pesando sobre la comunidad gitana? Porque es que hay muchísimos. Y hay mucha discriminación y pues todo eso. ¿Qué crees que esos mitos o prejuicios siguen A estando? día de hoy, A día de hoy. todos. Todos, siguen estando igual. Siguen estando Igual que sí. Parece mentira, pero siguen estando todos. Es increíble, con el tema de la comunidad gitana es tan injusto porque hay una discriminación tan bestial, muchas veces por desconocimiento. Los estereotipos de la comunidad gitana no son, casi todos son negativos. Puede existir algún estereotipo positivo relacionado con el arte, con la música, con el baile, ¿vale? Pero en general el resto son estereotipos negativos y hay un montón de prejuicio. Yo en el secretariado gitano he trabajado al final bastantes años, más de 10 años, en diferentes fases, en diferentes posiciones o en diferentes programas, ¿no? Empecé como orientadora laboral porque el secretariado gitano empezó, se expandió por toda España con dispositivos en todas las provincias, por un programa de empleo que es propio, el Acceder, y ahí empezamos a trabajar todos con ese programa de empleo, ¿no? Dirigido a la comunidad gitana, sin excluir a otras comunidades, pero dirigido a la comunidad gitana, y funcionó muy bien. Y ahí eso nos dio pie a poder trabajar en otros aspectos, ¿no? En otras áreas que hacían falta, porque la discriminación es que es generalizada. Hay un estigma social súper importante y ese estigma social, después de muchísimos años, no se ha quitado. Se sigue pensando lo mismo. Se sigue pensando lo mismo porque ese estereotipo que generaliza a todos los gitanos pensando que una persona que es mala porque es gitana y todos los gitanos son así, a día de hoy sigue pasando exactamente igual. Claro, eso Llama mucho la atención. sí es algo que está muy arraigado a la sociedad y yo creo que no puede ser que por una persona paguen los demás, ¿no? Pero es que es absurdo, porque son los payos también hay malos, Hombre, ¿no? Por ejemplo. claro. Pero si tú ves las noticias, por ejemplo, en los medios de comunicación hay una discriminación bastante importante. Desde secretario gitano sé que se trabaja mucho ese tema, porque es que eso hace mucho daño también. Por ejemplo, si tú nombras un delito y nombras quién lo ha hecho, estás criminalizando, ¿no? A toda la población, porque dices, se produjo un robo, se produjo un robo en un sitio y las personas que lo hicieron eran gitanas. Claro, cómo no, ya lo entiendo, ¿no? Ya lo entiendo. Si lo hace un payo no lo dices. Claro. No tienes que nombrarlo, es que no hay que nombrar. Eso es una manera de discriminar. Con esa discriminación lo que sigues es generando ese desprecio, ese odio, esa incertidumbre que se crea hacia un colectivo concreto. En el caso del colectivo gitano lo que pasa es que ese estigma social es tan grave que muchas personas tienen esa discriminación, son racistas hacia los gitanos, pero no lo reconocen.
El problema muchas veces reside ahí, que no se reconoce el racismo que existe hacia ellos. ¿Y ellos desde dentro cómo lo viven? Pues lo vivimos mal. Mal, ¿verdad? ¿Tú te imaginas estar en un sitio que te persigan por llamarte Lucas? Y es que todos los Lucas, ya se sabe, Es que, ¿sabes? Es que es bestial, porque tú cuando entres vas a robar seguro. claro, y ya te miran raro, se comportan de una manera más defensiva, diferente, y eso no es justo. Claro, No. porque aparte lo tenemos tan arraigado que la gente habla como si fuera tan normal. Y muchas veces delante de ellos. Entonces, Y claro que duele, claro que duele. y molestar. Porque cada gitano tiene muchas campañas de sensibilización y hablan sobre todos estos temas, sobre estereotipos, sobre prejuicios, muchas campañas de sensibilización en cuanto a educación. La educación es la clave al final, ¿no? Para que una comunidad pueda salir adelante y que pueda dar pasos importantes. Por ejemplo, en este sentido, el estigma social, la visión que se tiene de la comunidad gitana, como si todos los gitanos fueran iguales, exactamente igual. Claro. Todos viven en barrios degradados, como si les gustara, también esto por otra parte, habría que preguntarle a ellos si les gusta vivir en determinadas condiciones. Ninguno estudia, todos roban, todos van con la furgoneta, todos, ¿no? Y hay un montón de comunidad gitana que no se conoce, que podríamos decir que se queda invisible y que están totalmente normalizados. Claro, y que estudian, que Y que tienen su carrera, que carrera. trabajan, claro. 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 Y desde tu experiencia, que estamos hablando, ¿qué barreras sociales o emocionales se enfrenta esta comunidad? Es que son tantas. A todas, Es que a son todas, tantas. todas las áreas, todas las áreas. Claro. El acceso a la vivienda, el acceso a la educación, la permanencia de la educación, ¿vale? Porque por lo que sea, a día de hoy, muchos nenes y muchas nenas gitanas no terminan la ESO. ¿Y eso de por qué? ¿Y eso por qué? ¿No? Porque dices, no, es que son los padres que no les dejan ir. Pero no hay muchos mecanismos ya para que los nenes vayan al cole. Tú le preguntas a cualquier niño, a cualquier niña, de cualquier país, de cualquier etnia, de cualquier religión, me da lo mismo. Un nene pequeño, ¿qué es lo que quiere? Cuando tú le preguntas, pues tiene su imaginación, tiene su ganas de hacer cosas, tiene sus objetivos y quieren ser maestros, quieren ser doctoras, quieren ser futbolistas, es todo lo mismo. ¿Qué pasa en medio? ¿Por qué no se gradúan tantas nenas y tantos nenes gitanos? Pues sí que habría una parte, ¿vale? Que quizá las familias no sé, a veces no saben apoyar lo suficiente o no. A muchas familias me da lo mismo payas que gitanas, que el tema de los estudios no le da ninguna importancia. Pero es que lo demás, ¿dónde está? Quiero decir, los organismos públicos que se tienen que encargar de que esos nenes gitanos y las nenas gitanas vayan al cole, que no falten, que existen programas de asentismo. Quiero decir que hay muchas cosas ya creadas para que eso no pase, pero sigue pasando. Ostras, ¿y cómo se le puede dar la vuelta a eso? ¿Qué piensas tú que has estado ahí dentro? ¿Cómo piensas qué mecanismo puede haber para incentivar? Pienso que las políticas públicas que se ponen en marcha deben estar ajustadas a la realidad y deben cubrir con muchos flecos que aún quedan por deshacer. Por ejemplo, el tema de los colegios veto, que se niega que existen y eso es una realidad a día de hoy, ¿vale? Hay colegios que casi en exclusiva son de población inmigrante, de población gitana, y muchos colegios que son casi exclusivamente de población de aquí. Claro. De aquí, eso está muy mal dicho también, por ejemplo, ¿no? Esto es un estereotipo y es un racismo que se tiene contra los gitanos. Los racismos son de fuera, los gitanos son de fuera y los payos somos de aquí. Eso no es verdad. No, hombre. Los gitanos y gitanas llevan en la península 6 o 7 siglos. Son tan españoles como nosotros. Efectivamente. Eso es así. ¿Ves? Entonces hay un montón de racismo por muchos ámbitos. El tema de la vivienda es bestial. Es verdad que... El tema de la vivienda hay un racismo bestial. Y muchas políticas públicas que se han puesto en marcha a lo largo de los años que no han funcionado. Claro, pero siguen habiendo, ¿no? O sea, el gobierno sigue promoviendo la vivienda digna y todo eso para este tipo de colectivos. A ver, en realidad eso no lo promueve el gobierno. En realidad la vivienda digna viene en un artículo de la Constitución. Sí, vamos, que... Es un derecho. Claro, es un derecho constitucional. Entonces lo que tienen que hacer los poderes públicos es hacer que eso se cumpla. Y eso no es así. Sí que es verdad que ahora lo que no se hace, sobre todo en grandes ciudades, cuando se va a construir, no se pueden hacer barrios exclusivos. Claro. ¿Vale? Entonces, dentro de un barrio tienen que existir todas las posibilidades.
desde edificaciones o urbanizaciones que son para un alto poder adquisitivo, pero también tiene que haberlas para nivel medio, para nivel bajo, incluso viviendas sociales que la gente se pueda pagar con ayuda para luego poder salir adelante. Claro. ¿Hay alguna historia o momento que te haya marcado especialmente en tu etapa? Habrá tantas también, pero una que recuerdes que, guau, esta es una historia súper interesante. Sí, lo que pasa es que a lo mejor son demasiado ahí Sí. crudas y Mm. duras, pero Como tú quieras, si la quieres contar. no, pero sí que puedo contar en general. Por ejemplo, cuando estuve en Madrid en el secretariado, hubo una época que estuve en el área de vivienda como responsable, y como responsable de vivienda sí que me moví mucho por España visitando diferentes asentamientos o diferentes situaciones habitacionales que sufrían los gitanos. Y hay más cosas muy duras porque, y encima la discriminación que se tiene, encima las políticas públicas que se ha puesto en marcha, que lo que hacen es a veces consolidar esas situaciones, ¿no? O perpetuarlas. Mm. Los poblados chabolistas en sitios duros de vivir es muy duro de ver también, ¿no? Es como que estamos un poco ajenos a eso, porque dices, ¿cómo puede pasar aquí? Mira, un poblado chabolista que está en un bosque, ahí en Asturias, qué bonito, ¿no? Ay, qué suerte, viven en el bosque, perdona. En un bosque hace frío, ¿no? En un bosque hay mucha humedad Hay y animales. al aire libre, hay muchos animales, ¿vale? Claro. En un bosque recuerdo un poblado chabolista que era precioso y tú bajabas una ensenada, llegas al bosque, al río. ¿Quién no quiere vivir aquí? Dices, ¿en serio? Pero vete una semana. Vete una semana ahí, coge una chabola, la mejor, la que mejor veas. Y prueba. Y prueba, si te gusta. Todos los niños tenían afecciones respiratorias de lo que soltaban los árboles, como una especie de bolitas así blancas, un polvillo de este. Habían ratas por todas partes y la gente vive con la dignidad que puede, pero con los medios que tiene en ese momento. Y conoces mucha gente que vive allí porque no puede hacerlo de otra manera, no tiene oportunidad, teniendo trabajos fijos en empresas normalizadas me refiero que son trabajos estables, con nóminas de muchos años, y no tienen acceso a la vivienda, porque su aspecto es muy gitano y entonces no les alquilan la vivienda ni se la venden. Y eso a día de hoy sigue pasando mucho. Esa discriminación es bestial. Lo que pasa que no se dice o la gente no lo dice claramente, pero eso pasa y yo de esos casos me he encontrado un montón. Eso es que tiene que ser durísimo. O sea, no sé. Durísimo para una madre criar a los hijos ahí y que haces como puedes. Y que eso se reduzca al absurdo, queriendo quitarle importancia. Primero porque no lo ves y no lo conoces, y porque luego, al final, sea tan injusto como que se queda la frase esta de ya, pero tienen plasma. Y dices, eso es lo importante. O sea, lo importante de todo esto es que te vayas al Carrefour un día, te vendan una tarjeta de esta de crédito, salgas con un plasma. Y ya, Y como te lo llevas a la chabola, ya será porque quieres vivir ahí. claro, eso no sé. No sé, es un poco revolucionario absurdo esto. ¿Y tú qué, o sea, cómo les ayudabas en ese sentido? Porque supongo que, claro, tú también harías terapia con esas personas. ¿Cómo les ayudabas o qué tips les dabas para...? No, ¿No? aunque trabajes como psicólogo, estás en determinados puestos porque sí que es verdad que a veces dependen, ¿vale? Como orientadora laboral sí que tienes una parte ahí, digamos, terapéutica o pseudoterapéutica, que trabajas con la gente diferentes aspectos para la gestión de ansiedad, para la gestión de sentimientos, emociones, para poder presentarse en un sitio, pero ya hay otro tipo de trabajos que hacen mucho los psicólogos, que es en temas de coordinación, en gestión de programas, gestión de proyectos, que lo haces porque tienes una licenciatura y porque tienes esa sensibilidad, ¿no?, hacia ciertos colectivos. Entonces aquí el trabajo que se genera es más de gestionar proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que se hizo fue repetir un mapa de vivienda y comunidad gitana que hacía muchísimos años que no se había hecho algo igual. ¿Por qué pasa esto? Porque no importa a nadie tampoco, ¿no? Porque por fin llega una entidad que puede generar o puede permitirse a través de subvenciones el poder realizar un trabajo así. Entonces vas por los territorios intentando poner en marcha diferentes proyectos como puede ser el mapa, ver
de primera mano lo que está pasando, aunque tú tienes tus compañeros que están trabajando por toda España Claro. con la comunidad. Pero también lo que haces es una labor política institucional, una acción, se llama acción política institucional porque trabajas con los representantes políticos, en este caso sería de vivienda, ¿vale? Para ver un poco qué se puede hacer ahí, ¿no? Porque si volvemos al artículo este de la Constitución, que todos tenemos derecho a tener una vivienda digna, de ahí a que tu población, porque es tu población, ¿eh? Son tus vecinos, estén viviendo al lado del río, o estén viviendo en esos barrios que se les hicieron, ¿no? Que se oye, encima que les dan las casas, pues eso muchas veces no es así, ¿vale? Y también tampoco es una buena praxis el dar casas, ¿vale? Eso no se recomienda nunca. Tú dejas a la gente te decía, yo con lo que gano, déjame que me pueda meter en una casa que yo pueda pagar. Claro. Pero se debe haber todo tipo de posibilidades para todos los tipos de sueldos, ¿vale? Pero se han hecho prácticas que han sido contraproducentes. Aquí en Elda lo tenemos, ¿no? Se hizo un edificio en un sitio que no hay transporte público, que no hay escuelas, Sí, marginado, no hay empleo. de un lado. Tú creas un gueto y dejas allí, ¿no? Porque al final es eso. Dejas allí a personas, ¿cómo se van a trabajar? Es que ¿Cómo se van los niños al cole? las dejas incomunicadas. Claro. Y entonces ya se generan ahí, en lugar de entender eso, ¿ves? Con la comunidad gitana, lo que pasa con eso es que encima los culpan más. Claro. Y entonces ya empieza con los estereotipos, el burro metido en la casa, de las gallinas por no sé qué, que le han comido hasta el cobre. Ellos quieren vivir ahí. Claro, hombre, eso siempre, eso siempre. Una persona es pobre porque quiere. Claro. Todo el mundo quiere ser pobre. Experiencia, Claro. una Sí. experiencia. Madre. Que no ha vivido nadie, pero que... Claro, pero que lo decimos. Claro. Sí, Vamos a pasar ahora al CRIS de Elche, vale. que también estuviste por ahí. Sí. Para la gente que no sepa lo que es el CRIS, ¿qué es? Los CRIS son centros de rehabilitación e inserción social dirigido a personas que tienen una enfermedad, que padecen una enfermedad mental grave y crónica. El CRIS está en muchos sitios, están en todas las cabeceras de provincia están y en muchas ciudades y pueblos grandes. Pueden ser gestionados por entidades sociales, asociaciones, ONGs. En el caso en el que yo trabajé, lo gestiona el Ayuntamiento de Elche. Vale. Y estuve allí unos años pues trabajando con personas con enfermedad mental. Has trabajado con personas con enfermedad mental grave. Grave y crónica. Grave y crónica. ¿Cómo se hace ese acompañamiento real desde la psicología? Porque supongo que cada persona tendrá... Sí, ahí hay varios perfiles, sobre todo hay una parte importante de psicólogos, ahí estaba trabajando como psicóloga sociosanitaria, se podría decir ahí, ¿vale? Y hay una parte muy importante también de trabajo con monitores, trabajadora social también. Entonces, pues el trabajo es un centro, centro de día, podría decirse, porque no pernoctan allí. Y como dice el nombre, centro de rehabilitación, es porque lo que haces es trabajar con personas que tienen esta enfermedad. Todos los enfermos mentales no son iguales, todos no tienen la misma patología. Sí que es verdad que el perfil de un CRIS en el que yo estuve trabajando, por lo menos, ¿vale? Yo lo hablo desde mi experiencia, la mayoría, el porcentaje más alto, son personas que tienen esquizofrenia paranoide o trastornos parecidos. Y también bipolar, sería la mayoría, ¿vale? Algún TOC también, siempre con un estado grave. Pero también hay diferentes niveles dentro de las enfermedades. Hay personas que están bastante conservadas. Conservadas se dice cuando una persona aparentemente está normal y luego más o menos sí que tiene un grado de autonomía suficiente para vivir funcionalmente. Y luego hay otros niveles de la enfermedad. Es una enfermedad que para muchas personas es bastante incapacitante, pues, que genera unos grados de dependencia bastante importantes. El trabajo del psicólogo ahí pues va en varias vertientes, ¿no? Primero se evalúa, se hace un diagnóstico para hacer un plan de intervención y trabajas desde la parte individual. Cada psicólogo tiene asignados sus propios usuarios, por decirlo de alguna manera, usuarios y usuarias, y son la gente con la que tú trabajas de manera individual. Y trabajas pues de un modo terapéutico, ¿vale? Trabajas todos los aspectos de la enfermedad, todas las preocupaciones que tengan las personas, lo ayudas con la familia, ¿vale? El CRIS es un centro que está abierto a las familias y trabajas con los enfermos
y con los padres o con los hermanos que se están ocupando de ellos. Claro, con los familiares más cercanos. Claro, sí, es una enfermedad bastante solitaria. ¿Y cómo es? Claro, porque tú has tratado con muchas personas que tienen esta enfermedad. ¿Cómo es tenerla? Bajo lo que te cuentan a ti, ¿cómo es sufrir esa patología? Pues sufrir mucho. Es sufrir mucho, de verdad. Es que hay un gran desconocimiento ahí. ¿Vale? Aquí el problema con este colectivo sería el estigma social que existe, ¿vale? Es bestial. Porque ¿qué imagen tenemos de una persona con esquizofrenia? Está loco, ¿no? Que ve cosas Es que... el loco, Sí, sí, sí. que ve cosas, pero es agresivo, es violento, llévate cuidado, no lo miras que te muerde, ¿no? Sí. Más o menos centraba así. ¿Quién no ayuda nada a los medios de comunicación? En las películas... Bien, en las películas, ¿vale? Y luego de verdad que son personas, a ver, es que no sé cómo decirte, es que tienen una bondad. Son personas normalmente muy buenas, muy pacíficas, hipersensibles, que lo que necesitan es que las ayudas a estar en calma, en paz, sin problemas. Es verdad que es una enfermedad mental grave, ¿vale? Y tiene de cara para afuera, tiene muchos aspectos que es verdad que pueden ser personas que en un principio te causen algo de pues no sé decir, ahí no sé qué pasa ahí, ¿no? Claro. Todo esto lleva el estereotipo, lo que causa es rechazo bestial y Claro. que no te quieras acercar a ellos. Pero de verdad que son personas con las que se puede trabajar muy bien, que son muy bonitas, que yo en general lo que puedo decir es que son un amor y que se puede trabajar súper bien con ellos y que están por la labor de hacerlo todo bien, de agradar, de estar bien y con muchos problemas. Tengo un problema muy importante del aislamiento, que puede ser en un principio parte de la enfermedad como síntoma, pero que luego eso se convierte en una realidad, porque son personas que se quedan con los padres, con los hermanos cuando ya no están los padres. ¿Son personas que siempre son dependientes? No, hay personas que viven solas, por eso te digo que Claro. hay muchos niveles, claro, hay niveles de personas que viven solas con un grado de funcionalidad bastante importante, que conducen, que se hacen su comida como cualquier persona, pero con sus dificultades. Lo importante y la clave en todo esto es que estén medicadas, estén bien medicadas, lo que se dice la adherencia al tratamiento, ¿no? Que sean personas que saben que necesitan la medicación y que se la toman bien. Todo eso en el CRIS se trabaja y se trabaja de manera individual, pero también se trabaja sobre todo a través de talleres grupales. Hacen mucha rehabilitación cognitiva, todo el tema del trabajo con la memoria, la percepción, los pensamientos, el razonamiento. Hay una parte muy importante de cognición social, ¿vale? Todo el tema de habilidades sociales, ¿no? Esto tiene una merma muy importante con la enfermedad. Entonces se trabaja mucho también para poder... El tema de la inserción social es para que una vez que hayas conseguido estabilizar tu enfermedad, puedas otra vez enfrentarte a las cosas con la mayor normalidad posible, que te afecte lo menos posible y que lo disfrutes al máximo. ¿Y cómo es el funcionamiento de esta enfermedad? Es que no lo llego a comprender bien, si va por brotes, constantemente vives con ella, Claro, pues depende. depende también, ¿no? Depende, claro, esto es muy variable. La esquizofrenia no se sabe porque no se sabe la causa a día de hoy, sí que se sabe que hay el tema de los neurotransmisores, hay una descompensación, los psicofármacos que toman están dirigidos a eso y es lo que más se sabe de la enfermedad de cara para afuera es el tema de los delirios, ¿no? Y el tema de las alucinaciones. Esto lo que provoca es un súper sufrimiento en las personas que lo sufren y puede producirse de varias maneras. Hay personas que han tenido un brote psicótico y no lo van a tener nunca más. Hay personas que han tenido un brote psicótico y a raíz de ahí la enfermedad más o menos ha quedado, pero pueden ser funcionales completamente, ¿vale? Alguna vez se les repetirá, pero pueden tener una vida normal. Y el 25% de las personas que padecen esquizofrenia ya se les genera de una manera crónica y grave, que ya les incapacita. Que es verdad que todas las personas que vienen al CRIS no trabajan, por lo menos donde yo estaba, sí que tienen capacidad para trabajar en algunos, pero por lo que sea el perfil que en el tiempo en el que yo estuve trabajando era muy residual la gente que pudiera trabajar. Es que es una enfermedad tan compleja que, claro, como no la vives, no la entiendes. Bueno, y tú como has estado ahí dentro, sí que puedes dar unas pinceladas Hace poco me decía una madre, dice, yo no me imaginaba cuando estuve acompañando a su hijo en el proceso de debutar la enfermedad. Claro, Es porque, terrible. perdona que te corte, pero esta enfermedad debuta cuando sea, ¿verdad? Ahora la aparición que es bastante común
que es más o menos, ¿vale? 20 años, 20, 22 los varones, 22, 24 las mujeres, pero luego puede pasar en edades más avanzadas, no lo más común, ¿vale? Personas que han tenido una vida normal, de repente a los 40 años tienen un brote psicótico y ha venido para quedarse. No lo habitual, ¿vale? Lo habitual es en edades tempranas, más de adolescencia. Por eso, muchas veces se asocia con, por ejemplo, con el tema de drogas, ¿no? Que dicen, es que se ha drogado mucho. Pues sí que puede ser, claro que sí, pero sí que es verdad que quizá tú lo lleves, ¿vale? Es como la diabetes, que la puedes llevar, Claro. tú lo llevas En el ADN. de una manera ahí, ¿no? Genética, de una manera biológica, Claro. y si tú te hinchas a pasteles, pues te va a salir antes que después, ¿no? Con el tema de la esquizofrenia podríamos decir que podría pasar lo mismo, y hay factores que te predisponen o hay factores que son los que animan a la enfermedad a salir. Mira, hay mucha gente en el CRIS donde yo trabajé, chicos, que despuntaron en en el servicio militar. Hay mucha gente que es una edad de 45 para arriba que despuntaron en el servicio militar. Y eso se debe a... ¿Eh? Eso se debe a... Me debe a que tú estás con tu mami en tu casa con 18 años y te obligan a irte a un sitio que no es nada amable, que te llevan a gritos, Sí. que dejar de estar en tu casa en unas condiciones en las que tienes que estar con un montón de gente, ¿no? Como dando ahí lo que puedas, que no saben muy bien lo que es, te dan un arma, te tiran por el suelo, te dan una instrucción. Entonces las personas que tienen esta enfermedad de manera inherente, muchas veces es un caldo de cultivo para que florezca. Claro, en aquellos tiempos cuando hicieron la mili ellos, las historias que te cuentan son espeluznantes. Sí, Lo que tuvieron que pasar, de que más o menos los entendieron, a unos y otros no. Ostras. ¿Y otros factores que haga debutar? Que pongan, mira, pues por ejemplo, un parto. Un parto. Claro, en las mujeres muchas veces que tienen esa predisposición a sufrir esquizofrenia, el parto quizá en el cuerpo es de las cosas más fuertes que te puede pasar, ¿no? Al final es como con cosas muy intensas, ¿no? Aunque tú las vives con mucha intensidad. El parto lo vives con mucha, ¿no? Quizá para una mujer la forma más intensa de sufrir una situación. Entonces, a raíz de tener el parto, la enfermedad se desarrolla. Ostras. Por ejemplo, he oído casos también eh, de gente cuando está estudiando la carrera, ¿vale? Esto tampoco es muy común, pero sí que es verdad que luego cuando te pones a hacer el diagnóstico, cuando te pones a investigar un poquito, sí que es verdad que antes ya veías algo, ¿no? Ya se ve algo, ¿no? Que ya se padecía alguna cosita, ¿no? Y tenías alguna cosa ahí que cuando llegó la carrera, que fuiste esforzándote, el estrés va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega un momento que no lo puedes soportar y puede debutar la enfermedad. Ostras. ¿Y el tema de drogas que has dicho antes también? El tema de drogas al final lo que haces es poner el cuerpo al límite también muchas veces, ¿no? Entonces eso te predispone y te hace que la enfermedad te salga. Ostras. ¿Y cuál es el mayor error que cometemos socialmente con respecto a la salud mental grave? A la salud mental grave o a Otro tipo de cualquier patologías. tipo de patología o cualquier tipo de cosa que no conocemos. Exacto, como la El rechazamos. mayor error es rechazarla de pleno y ser súper crueles, ¿no? Porque yo puedo no conocer una cosa y como, mira, el no conocer algo es lo que es el principal problema de las cosas cuando surge el racismo, la xenofobia, la homofobia, mucho, es que no sabes, pero tu reacción es reaccionar mal, ¿no? Con desprecio, con hostilidad, cuando en realidad lo que puedes hacer es informarte un poco. Pero mira, como mejor te informas es tranquilízate, dirígete a la persona, habla con ella, conoce a la gente. Claro, yo creo Conoce a la gente, pero no para hacerle un interrogatorio de, a ver, ¿tú qué piensas? No, no. Conocerla. rodéate de gente, rodéate de otras culturas, de otras dificultades, de otras personalidades, de personas que tienen un problema, no la culpes por su problema. ¿Sabes? El tema de las dobles victimizaciones, de la revictimización pasa con todos los colectivos que surgen alguna dificultad, con el colectivo de la enfermedad mental, de las personas con enfermedad mental es bestial, porque ellos también sufren el que la gente les mire mal, que se vayan para otro lado, que oigan comentarios de
Ah, claro, con razón, como era enfermo mental y dices, es que yo no hago eso. A veces venían los pobres, ¿no? Que habían escuchado alguna noticia y que los culpabilizaba, porque el motivo principal era el ser esquizofrénico, y decía, pero es que nosotros no somos así, decía, no, claro que no sois así, pero Claro. Yo creo no quiero preguntar así. que tenemos que hacer mucho hincapié en ponernos en la piel de los demás, yo creo, porque Totalmente. también las palabras son como armas y hacen mucho daño a las personas que padecen algún tipo de enfermedad, patología o situación social complicada. Entonces, la empatía yo creo que es algo que se ha perdido un poco y es el ejercicio que yo creo que es el más importante para, para darte cuenta. Claro, y además, fíjate, la palabra empatía, ¿no? Que ahora está súper de moda, están todas las tazas, qué sé yo, está empático. súper bien y todos tenemos empatía. Lo siento, pero no es así para nada, ¿no? Vamos a repasarnos un poco lo que es tener empatía y muchas veces el que yo te oiga, no estoy empatizando contigo para nada, para nada. No es lo mismo oír que escuchar Y también. oír que escuchar, y no es lo mismo escuchar lo que tú me estás contando, intentar ponerme en tu piel, ¿sabes? No es lo mismo que tú me cuentas algo y yo te digo, yo también y más. Ya es empatía. Son de veces que sigo sin escuchar, intenta ponerte en la piel del otro de verdad. Intenta ponerte en situación de que te vieras tú ahí, ¿no? En una situación determinada. El tema, mira, esto que te iba a decir antes, hace poco una marido me decía, yo no sabía, ahora acompañando a mi hijo en el debut de su enfermedad, no sabía que estas personas sufrían tanto. Es bestial, es demoledor. Si lo pensamos un poco, y tú empiezas a tener alucinaciones y todo el mundo te las niega, y empiezas a tener delirios y todo el mundo te los niega, Es un incomprendido. eres un incomprendido y encima tienes mucho miedo porque las alucinaciones no son amables. Que sí, que no son dibujos animados de pinipón. A ver, las alucinaciones son cosas terribles, Son cosas feas. son cosas muy feas. Los delirios son historias muy feas, que puede ser de gente que persigue, que te quiere hacer daño, que van a por ti, más muchos síntomas más que son muy terroríficos. Son terroríficos, no son de violentarte, de volverte violento y agresivo, de todo lo contrario. Son intimidatorios y dan mucho miedo. Uf, Más unido también a una parte muy importante de esa enfermedad que tampoco se conoce. Se diría que la parte está más florida, la que se conoce como delirios, alucinaciones, sería la parte, los síntomas positivos, positivos porque es lo que te florece, ¿no? Lo que te, lo que decimos cuando te brota la enfermedad, ¿no? O cuando tienes un brote psicótico, pero hay una parte que la que más permanece, que son los síntomas negativos, son personas con estados anímicos bastante tocados, que sufren mucho, con estados de ansiedad elevados, con estados anímicos, con un estado deprimido bastante importante, ¿sabes? Y todo eso siempre te acompaña, ¿no? Te acompaña siempre en tu diario. claro, o sea que es una enfermedad que Que se sufre mucho, se sufre mucho. se sufre mucho. No vas por ahí esperando, ¿sabes? Lo que quieres es que la gente te comprenda y que te ayude. Claro, y con la medicación es cierto que lo regulas, que regulas todo ese tipo de alucinaciones y tal, y se puede llevar mejor todo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa que sí que es verdad que, que son medicaciones que de por sí ya tienen sus efectos secundarios, ¿vale? Entonces al final una persona con esta enfermedad lo que aprende es a manejar la enfermedad, que eso es muy importante, ¿vale? Porque con la cantidad de medicación que toma, ¿vale? Al final esta adherencia al tratamiento que hablábamos, lo que hace es que estés lo más estable posible con los menores efectos secundarios posible. Todo eso se trabaja en el CRIS a través de un taller que se llama psicoeducación, que trabajas todo esto, ¿vale? Sí, sí, no, Pues los síntomas, hasta dónde los tienes que soportar, ¿no? O cuando ya no son buenos o soportables, y los efectos secundarios también. Y es intentar crear ese equilibrio de estabilidad. y a todas esas personas que están con una enfermedad parecida y las padecen, o sea, abogamos a que deben de tomarse la medicación, que es súper importante, la parte del tratamiento, ¿verdad? Tomársela y tomársela bien. Claro, y tomársela bien, porque si no, es que Pero rodearse de apoyo sobre todo, ¿vale? Porque al final la medicación te la va a poner un psiquiatra que está en unidad de salud mental. Entonces lo primero que tienes que hacer es rodear de gente que te va a ayudar. Que es verdad que al principio con la medicación cuesta mucho y hay un recorrido largo hasta que encuentras tu cóctel adecuado de medicamentos para que a ti te funcione lo mejor posible, ¿vale? Y que la medicación va cambiando, la medicación va avanzando, ha avanzado mucho, ¿vale? Lo que la medicación que hace 20 años
para los trastornos mentales ha avanzado mucho con respecto a ahora, y ahora los efectos secundarios son mucho menores. Y al final siempre se encuentra, ¿no?, la manera adecuada de, ¿no?, mezclar diferentes fármacos para que a ti te vayan lo mejor posible. Pero vamos a eso, que la gente sí que se tiene que tomar la medicación, que es un cambio muy grande, porque hay muchas personas que le dan miedo esos efectos secundarios, los voy a llevar bien, mal, pero en esas situaciones, en esos casos, aparte de rodearte de personas que te sumen y te aporten y te ayuden, Claro, es necesario, ¿verdad? Es claro. una pata fundamental de la mesa para que estés Sí, bien. claro, pero por supuesto, pero tú al final, cuando tienes una enfermedad de este tipo, tú estás en una unidad de salud mental con un psiquiatra, con una psiquiatra que te está apoyando y te está ayudando. Y te va variando, ¿sabes? Y te va hasta acertar con lo que mejor te vaya. Vamos, Y sí que se logra, ¿eh? Sí que se logra, claro que sí. es un proceso de X tiempo hasta que Claro. te den con la tecla. Dan con la tecla y entonces, teniendo en cuenta que es una enfermedad mental grave, ¿vale? Con esa tecla y con apoyo, el apoyo sociosanitario, ¿vale? De acudir a un centro, eso es súper importante también. Mm. Porque al final el tema de la medicina te lo da el psiquiatra, pero luego el resto del día que hacemos, ¿vale? Pues el ir a un centro de verdad en el CRIS, yo creo que era, ¿no? Lo comentábamos todos, ¿no? Con las personas que están allí, con usuarios y usuarias, que al final era su sitio tu sitio de confort, ¿no? Tu zona de confort, porque al final estás con gente que no te juzga, que no te opina, sabes, que no te trata mal, sino todo lo contrario, era un entorno amable donde podías estar tranquilamente, donde podías estar tranquilamente hablando de cómo te encontrabas, de cómo te sentías, de cómo te hacía sentir algo, de cómo te hacía sentir la medicación, de cómo controlabas el resto de síntomas que se quedan residuales, porque eso es inevitable. Al final siempre hay algo residual, pero que tienes que aprender a vivir con eso. Y los centros de este tipo ayudan un montón a eso. Pues a lo largo de tu carrera has estado más en contacto con la calle que con la consulta, por así decirlo. No, yo consulta no he tenido nunca. Entonces, ¿qué significa hacer psicología fuera del diván para ti? Ay, lo del diván, es que lo estereotipo vais a tope, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, pues hacer psicología igualmente, además de una manera súper bonita, que te aporta un montón, que lo que aportas muchas veces puede tener un impacto real, ¿no? A través de tu trabajo y no sé, lo veo un regalo y lo veo una posibilidad, ¿eh? Lo digo porque muchas veces cuando los comentábamos antes, tú haces una carrera y tampoco nos enteremos mucho No sabes para dónde tirar. de para qué es esto, ¿no? Se dice, sé muy bien, sí, psicología, sí, he visto en la tele que están ahí en un diván, qué incómodo eso. Y que hacen más un psicólogo, ¿no? Y te van a ver, ah, sí, de recursos humanos, uf, no me apetece nada. Y vas acabando la carrera y yo me dediqué a temas más sociales por una cosa muy tonta, ahora que me estoy acordando. Yo cuando hice la carrera, el tema de tener consulta, pues ni se me ocurría en ese momento porque tener consulta es hacerte autónomo, montar una empresa y tienes, no sé, 21 años, por ahí, o que no me acuerdo. Claro, es un poco Que complicado. voy a empezar por otro lado, ¿no? Quizá voy a empezar voy a formarme un poco, porque ahora tengo la licenciatura, pero ahora voy a empezar a formarme, empezar a coger tablas. Yo, por ejemplo, en ese momento lo que me di cuenta que podía ser una dificultad para desarrollarme como profesional de la psicología es que era muy tímida, ¿no? Y entonces ahí, currando unas compañeras que dijimos que hay que pavilar porque es que no nos van a llamar para ningún sitio donde nos postulemos. Y entonces encontramos un curso que nos pareció súper apasionante, que en ese momento se llamaba Formador de Formadores. Y dije, O sea, qué bueno. qué bueno. Vale, pues bueno, es un curso que te forman, era un curso en aquel momento del SERVEF, ahora del Labora, y es el curso que tienes que hacer para formarte como profesor de los cursos del SERVEF, de cursos dirigidos a profesionales que están en desempleo o están intentando mejorar su empleo. Y ahí lo hicimos. ¿Por qué? Porque es un curso, ya nos informamos. Es un curso que en 4 meses te tiras o sea, aunque no te tires, te empujan y te tiro, ¿vale? Ya no viene más remedio, sin manguitos, así. A palo seco, te tiras a la piscina y tú te ves con tu grupo de compañeros, que bueno, para mí eso es un mundo, porque yo tampoco conocía a nadie, cada uno viene de su padre y de su madre, y la primera semana estaría ahí como haciéndome las clases, ¿vale? Y entonces ya como que eso ya te va rompiendo ciertas barreras, ya te vas metiendo en entornos distintos a lo que puede ser la terapia individual contigo misma
al lado de un diván, que yo nunca hubiera puesto el diván, eso es otro tema, ¿vale? Otro tipo de terapia que te puede gustar más o menos. Y al final, pues los pasos te llevan ahí y de ahí ya me fueron ofreciendo cosas que ya me decanté hacia este tipo de trabajos. ¿Y qué te gustaría a ti que la gente entendiera sobre la función social de la psicología? Es que es súper importante. Es súper importante y es una salida profesional muy buena, de verdad, y súper apasionante y que los psicólogos podemos aportar un montón. ¿Por qué cogen psicólogos que son orientadores laborales? Porque siempre aportamos esa parte de entender a la persona, ayudar a la persona a funcionar y a moverse y a manejarse en ciertas situaciones, ¿no? Cuando vas a una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cómo te tienes que comportar? Tienes que tener unas herramientas Tienes que para... tener una herramienta y saber, ¿no?, qué estás diciendo, controlar los nervios, controlar la situación, no ponerte a decir todo lo que te viene a la cabeza como si estuvieras ahí, Claro. por favor. Eso es un ejemplo, ¿vale? Y en otro sentido lo mismo, ¿vale? Cuando tú estás haciendo ciertos trabajos de coordinación o desarrollo de programas, esa parte que nosotros podemos imprimir, la parte de la psicología es muy importante, esa parte de la humanidad, ¿no? Son disciplinas humanitarias, pues todo eso es lo que podemos poner ahí en valor. Los psicólogos es siempre tener desde la empatía, desde saber el sufrimiento humano, cómo paliar el sufrimiento. Y sobre todo trabajas ahí el objetivo principal de muchas ONGs, de mucho trabajo con personas que tienen alguna dificultad es aportar en la mejora de su calidad de vida. Intentar que mejoren su calidad de vida, no la tuya, Claro. ¿no? Eso, la tuya no importa, la que importa es la de ellos, entonces es un trabajo Qué que bueno. está muy bien. ¿Y qué salidas tiene hoy en día esa carrera de psicología? Porque hemos hablado de ese tema social, pero ¿qué salidas tiene más? Porque te pueden montar también como tu propio buffet de psicología, Sí, claro, lo típico, consulta, tu consulta de psicólogo, con o sin diván, con o sin diván, ¿verdad? cada uno Cada con uno. gustos y su formación en terapia, claro, esto es otro mundo. Como psicólogo social en ONGs, en asociaciones, en la parte pública hay muchos sitios donde trabajar. Yo he estado en un CRIS, pero yo formaba parte del equipo de servicios sociales del Ayuntamiento de Elche. Entonces, compañeras mías están trabajando en los ELLAS, que son los servicios dedicados a infancia y adolescencia, niños, niñas, adolescentes que tienen algún tipo de problema, de muchos tipos. Están psicólogos ahí, hay psicólogos de base para hacer intervención familiar. ¿Vale? Al final, siempre esa parte social siempre está. Está. La parte sociosanitaria, que en cualquier centro de mayores, cualquier centro de discapacitados, discapacidad de todo tipo, cualquier tipo de diversidad funcional, siempre hay psicólogos y los psicólogos trabajan como psicólogos a nivel de más terapéutico, pero los directores son psicólogos, los directores y directoras. Claro. Y luego la parte pública, yo por ejemplo ahora en lo que estoy, si quieres comentamos un poco esto, ¿vale? También bastante interesante, se creó en 2018 una red de oficinas de asistencia a víctimas del delito. Y son equipos psicosociales que se crean en todos los juzgados que existen con 3 profesionales, un letrado o letrada, psicólogo o psicóloga, trabajador social o trabajadora social. ¿Vale? Es un equipo multidisciplinar que está dentro de los juzgados y que atiende a víctimas de delito. Claro. Y ahora vamos a entrar en esto. ¿Qué tipo de situaciones te encuentras tú día a día aquí, en este nuevo trabajo, en el actual? Pues terribles. Normalmente son situaciones terribles porque estamos en los juzgados, las personas que quede claro que pueden acudir a la oficina de asistencia a la víctima, no tienen que venir derivadas ni por policía, que sí, o por juzgado, que también, ¿vale? Eso es una posible derivación. Pero una persona que crea que ha sido violentada, agredida o haya sufrido cualquier tipo de delito, puede acudir a la oficina de manera libre, voluntaria y gratuita, por supuesto, es un servicio público. Pues a diario en las oficinas nos encontramos con víctimas, sobre todo, víctimas de violencia de género. Víctimas de violencia de género, agresiones sexuales y violencia doméstica. Eso es lo que nos encontramos. Ostras, o sea, tiene que ser una situación también muy crítica, Claro. muy complicada para la persona que, hombre, ya simplemente para ir y pedir ayuda tendrá que ser una situación crítica para esa persona, ¿verdad? Claro, situaciones aquí hay muchas posibles, ¿vale? A veces, pues eso, viene a través de una agresión directa, ¿vale? Pero muchas veces el tema de la violencia de género, claro, es un tema tremendo que, en el caso de la violencia de género, ¿no? Que puede ser una situación de maltrato de muchos años, maltrato psicológico, que es lo que más suele pasar.
Porque no es solo agresión física, también es agresión psicológica. Es que a veces la agresión física no hace falta. Claro. Si tú tienes un agresor que con la mirada ya te intimida, no hace falta que te pegue. Claro, es que estamos hablando de unos niveles de crueldad y de crueldad, de manipulación, de obsesión, de maldad, Muy grande. que viven muchas mujeres durante muchos años en las casas y que queda mucho ahí por hacer, mucho. ¿Y qué necesita emocionalmente una persona que ha sido víctima de violencia cuando acude por primera vez a tu oficina, por ejemplo? O cuando acude al juzgado, o cuando acude a la policía, ¿vale? Pues necesita pues un poquito de amabilidad, o mucha amabilidad, porque es una persona que al final viene en una situación muy difícil. Puede ser normalmente que la denuncia la genere una agresión física, ¿vale? Y que diga, mira, hasta aquí, ya está, no puedo más. O una amenaza de muerte, o una coacción, o que te veas en una situación ya que crees que peligra tu vida, y dices, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Entonces esa persona, yo voy a intentar otra vez, ¿no? Vamos a utilizar la empatía. Una persona cuando entra ahí, ¿cómo viene? Muy mal, muy mal. Y a veces sí que es verdad que has sufrido una agresión puntual, pero igualmente, si todos pensamos, vamos a salirnos de la violencia de género, yo voy por la calle y me pegan, ¿cómo me quedo? Eso, Fatal. Te quedas en shock y los días que te quedan, claro. ya vemos las pesadillas que tienes y cómo tú te gestionas todas esas emociones. Porque nadie está acostumbrado a que lo violenten y a que le agredan y que le hagan daño. Si encima la persona que te hace daño es con la que te casaste hace muchos años, que te prometió amor eterno, que tú estás enamorada o estabas enamorada y te ves en una situación en que esa persona se ha convertido en otra, que tú, lo que tiene el maltrato psicológico es que con los años te lleva poquito a poco, el maltratador te va llevando al sitio. Te Y tú manipula. te manipula totalmente, te humilla, te hace pequeñito, te quita la autoestima, te quita todo, te lo quita todo, te despoja de todo, te aísla, no tienes a nadie, solo tienes a él. ¿Y por qué crees que esas personas aguantan en esa situación? Por eso, porque poco a poco te vas metiendo en una situación en la que tú no eres capaz de verlo o los manipuladores son manipuladores, por algo son así, ¿vale? Y poquito a poco te ves en una situación que, que ya cuando te quieres dar cuenta y te pones a valorar, estás solo, sin autoestima, con una violencia económica que te hace muy difícil salir de la situación, con unos hijos que tienes que atender y que tú no tienes trabajo seguramente, ¿vale? Y con un ciclo de violencia de género que está muy marcado y que es, de verdad, esto otra vez, vamos a informarnos de qué van las cosas, porque hace falta mucha formación, en el sentido de que muchas veces yo veo que las víctimas son totalmente incomprendidas y revictimizadas, ¿no? Pues decir, ¿por qué vuelvo otra vez con él? Pues porque hay un ciclo de violencia que se genera en el que la persona que es la agresora, ¿vale? Genera toda incertidumbre, inseguridad, la persona depende de mí, esa dependencia emocional, de que sin mí no vales nada, tú fuera de aquí no vales para nada, ya te he dejado toda la familia fuera, ¿vale? Y que cuando ya la cosa, yo he estallado y me he portado ya realmente mal contigo, que te he llegado a pegar, por ejemplo, o te he dejado, o he hecho muchas cosas mal que no hace falta, porque de verdad que la crueldad llega a veces a niveles estratosféricos. Luego viene la fase de la luna de miel, en la que yo vuelvo, me arrepiento, lloro, me pongo de rodillas hasta que me pides perdón. Claro. Y la culpa, por supuesto, no es mía, es de lo que me pasó de pequeño, o la culpa es tuya porque si no me hubieras puesto nervioso, Claro. ¿vale? Y al final esa luna de miel haces que vuelvas otra vez porque total no tienes dónde irte, porque total yo lo quiero y quiero volver otra vez a retomar el inicio porque tengo hijos y los tengo que atender. Es como que se idealiza otra vez de nuevo a la persona que te ha generado ese dolor y ese daño. Y Ya no, sí, sí, ¿verdad? Es como el ciclo ese, exacto. sí, el mito del amor romántico, ¿no? Eso ahí se nombra mucho en el tema de la violencia de género. Hay un montón de temas en la sociedad que no llegan a eso. Pues, las películas, si vemos las películas, las canciones, mira el reggaetón, no sé, muchas cosas, perdón para lo que le gusta el reggaetón, pero es verdad que es muy sexista y luego el tema del amor romántico está ahí. ¿Sabes qué queremos las mujeres en un hombre? Tremendo. ¿Qué quieren los hombres en las mujeres? ¿No? Esa sumisión, que seas guapa, físicamente es muy importante y para nosotras un tipo duro, ¿sabes? Ahí, eso que parece una tontería que a veces dicen, no, no es así, pero sí que es verdad que está todo ahí como creado para que te atraiga eso. Luego, muchas veces, también volvemos a lo mismo. ¿Qué oportunidades has tenido tú de saber más cosas?
¿no? De si tú Claro. has enfrentado a lo que has visto en tu familia, y a lo mejor en tu familia has visto eso y está normalizada la violencia. Claro. Y la mujer tiene una posición concreta, que tú a lo que has venido es a casarte, ocuparte de tu marido y de tus hijos. A lo mejor estás condenado a repetir lo que han hecho tus padres y tu familia. Y en todos los aspectos. Que eso no quita para que haya muchas situaciones en las que hay mujeres y hombres que no vienen de esa situación y las mujeres se ven implicadas en una situación de violencia. Por eso que hay mucha casuística. Yo creo que al final lo que tenemos es que intentar entender por qué una persona está ahí y ya no porque aguanta eso, sino porque no sabe salir de ahí. Claro. Entonces, en lugar de culparla otra vez, ¿no? Es que claro, está ahí, pues vete, no es tan fácil. Claro, eso No es es tan sencillo. lo que te iba a preguntar. O sea, ¿qué herramientas usas tú para acompañar sin revictimizar a esa persona? Mira, apoyarlas al 100%, creerlas, que se sientan tranquilas. El trabajo en la oficina es súper bonito porque mi trabajo es estar con la persona apoyándola, acompañándola adentro, intentando serenar los nervios, intentando que todo aquello que dice, ¿vale? Que te quiere contar, porque ella nos puede contar lo que quiera y lo que no, ¿vale? Pero es un apoyo incondicional, ¿vale? Y lo que diga, intentar explicárselo desde lo que ponen los libros, ¿vale? Porque muchas veces cuentan cosas y te dicen, cariño, esto viene en un libro. Te dicen, ¿cómo? Dice, claro, eso que te ha hecho viene en un libro, es el perfil de un maltratador. Y se quedan muchas veces alucinadas. Hay una parte muy importante de como las revictimizamos, se sienten muy culpables. Porque ahora qué vergüenza, qué va a pensar la gente cuando sepa lo que yo he estado aguantando. Dice, no, es que no es tu culpa, ¿no? O lo mal que las hacen sentirse cuando denuncian. La pareja, la familia, ¿sabes? Sí que tenías que haber denunciado, pues claro, Hombre, de hecho, pero lo hacen sentir muy mal, pero viene la culpa. Entonces, volvemos a lo de antes, una persona que está en esa situación es muy frágil, ¿sabes? Los sentimientos los tiene ahí, están, a flor de piel. claro, y está muy mal, está muy violentado durante muchos años, la autoestima la tiene muy pequeña, su autoconcepto es muy pobre y hemos aprendido a hacerla sentir culpable y que sea su responsabilidad. Entonces se trabaja un poco con que la responsabilidad de quién es, del que lo sufre o del que lo hace. Y el que lo hace. Tú al final lo que estás haciendo es decir basta y decir que no quieres más esta situación. Madre mía. O sea, es un mundo tremendo también, tremendo. Y te habrás encontrado casos y cosas muy difíciles. Sí, yo creo que es de las cosas que a lo largo de mi carrera, de las situaciones más duras, porque tú sabes que todo eso existe y transversalmente cuando tú trabajas en esto, te has encontrado víctimas de violencia, víctimas de otro tipo de agresiones. La gente que sufre discriminación ha sufrido muchos delitos, delitos de odio constantemente y delitos que conculcan los derechos humanos muchas veces. Pero esto es como la parte oscura, ¿no? Oscura, La oscura. parte oscura, sí. Sí, O sea, trabajas oscura. directamente con las víctimas y te contarán historias. Al final estás en un juzgado que viene, sabes que están por ahí. Y es una situación. Jolín, qué mal. El tema de la trata de personas, la trata de blancas, Ostras. ¿sabes? La trata de mujeres, eso es tremendo. También ha habido víctimas de. Claro, por supuesto, por Ostras. supuesto. ¿Y Lo cómo? tantas porque sí que es verdad que este tipo de víctimas es muy difícil que denuncien. Es muy difícil. Pues están detrás de una red de. Está en una red de prostitución, de proxenetas, que, claro, es como dinero muy fácil. Que es dinero muy fácil. Tú utilizas una mujer, sabes que si encima la tienes obligada, que es lo normal, ¿vale? Que no se crea nadie que ninguna mujer ejerce la prostitución de manera libre y altruista porque le gusta, a ninguna mujer le gusta, y hay muy pocas mujeres que lo hagan de una manera libre, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que no tengan un proxeneta. La mayoría lo tienen. Y la mayoría de las que lo tienen han sido robadas y están obligadas. Y están en unas condiciones que reciben mucha violencia, mucha. Y no tiene vuelta, ¿eh? Es una cosa que no tiene vuelta. ¿Y cómo esas personas, esas chicas llegan a ese contexto? ¿Cómo acaban inmersas en una red? Pues mira, ahí muchas veces las películas tienen razón. No son, pues muchas veces las roban directamente, ¿eh? Las roban. Las roban. Hay muchos desaparecidos. Claro, como si Hay fuera muchas desaparecidas, sí, claro. Luego existe el tema de los, ¿cómo se llama? Los no sé qué boy, que utilizan a un chico muy guapo, Sí. enamora a una chica
y en un viaje de estos que se van a pasar el fin de semana, la chica ya no vuelve. Se la entrega a la red. Las redes lo que hacen, estar en un país, lo que hacen es distribuirlas directamente a otros países, sin documentación, sin nada, y ya solamente vives en mis prostíbulos. Y muy violentadas, de verdad, eso es O sea, eso existe a día de hoy. claro, sí, la mayoría de la prostitución es así. Hasta eso. La mayoría de la prostitución es así, con un problema ahora muy importante, que es que aquí en España somos de los primeros en consumo de prostitución de toda Europa. Tremendo, ¿vale? Hay prostíbulos que son súper famosos, ¿vale? Aquí por la zona hay uno súper conocido, ¿sí? En la Vega Baja, pero por ejemplo los de la frontera, ¿sabes? Son prostíbulos gigantescos que son como sala de fiestas. ¿Qué pasa? Que tienen sus licencias de manera que pueden tener abierto, pero ahí parece que no hay prostitución y son prostíbulos conocidos de toda la vida. Como se les van poniendo cada vez más pegas, lo que existe mucho ahora, que es lo que yo veo en la oficina, ¿vale? Hemos tenido algunos casos, muy pocos, pero algunos, es en pisos privados. ¿Eso hay? Sí. En pisos. En pisos privados, regentados por hombres o por mujeres, en las que tienen las chicas ahí en habitaciones y las están... Y esas chicas, esas personas, ¿cómo pueden salir de ahí? ¿O es muy difícil? ¿Qué herramientas tienen realmente para salir de ahí? Es muy difícil. Porque es que eso es un infierno. Relativamente es muy difícil. Porque hay mucha trata también que viene de países pues que engañadas, ¿no? A través de, bueno, pues te llevo a España y entonces vas a trabajar, bueno, como modelo se ha dicho muchas veces, que es verdad, con una oferta de trabajo, vamos a decir, o para estar en una casa trabajando o para estar, no sé, te ayuda a buscar trabajo. Cuando llegan aquí se quedan con la documentación y te obligan a prostituirte. Muchas veces tienen a tu familia, te obligan a través de la amenaza que hacen contra tu familia. Entonces a lo mejor, ¿sabes? En algún momento algunas pueden salir, pero hay otros casos que no, es que no hay vuelta. Ostras, es un mundo Tremendo. muy oscuro y no sabía que hoy en día aún había tanta efervescencia. Hay muchísimo. Por eso, ¿sabes? Vamos a enfocar otra vez a quién recibe de verdad el agravio, ¿vale? Quién es aquí la víctima. Porque muchas veces que acabes multando a las prostitutas. No tiene mucho sentido. Ya no son solo los proxenetas, porque algo existe porque se usa, ¿no? Claro, hay consumo. Porque se consume, claro. Bueno, vamos a cerrar ya el podcast porque estamos tratando temas un poquito más amables. Sí, bueno, Bien, te quiero preguntar, antes de hacer la pregunta sello que siempre hacemos, que una de las historias o personas que han dejado huella especialmente en ti a lo largo de tu recorrido. Si recuerdas a alguien especial, wow, esta persona me ha marcado. Ostras. Es que son tantas también. Claro, es que son muchas y al final, mira, de verdad que, voy a decir, es un regalo trabajar en todo lo que he trabajado. A mí me parece un súper regalo y es que he podido conocer a gente súper interesante, pero todas mis compañeras y compañeros, sobre todo mujeres, también te digo, que en estos entornos somos casi todo chicas, y es que mis compañeras mismo las ves trabajar y es súper alucinante Sí, ¿verdad? lo que hacen, claro. Entonces no hace falta que sea, ¿sabes?, grandes personajes, o es que fui a un sitio y cuando estuve en la embajada de no sé qué, ¿sabes? ¿Qué va? Tus compañeras del día a día, trabajando con las personas, ves que hacen cosas excepcionales todos los días. Qué guay. Está muy bien. Pues bueno, para terminar, la pregunta estrella que siempre hago. ¿Sí? ¿Qué huella te gustaría dejar en el mundo cuando ya no estés? ¿O cómo te gustaría ser recordada? Bueno, pues no lo sé. Ahora me diréis, tengo un epitafio preparado. Bueno, no sé, pues quizá pues alguien que recuerdes con amabilidad, ¿no? Que digas, ay, pues intento ayudar, no sé si lo conseguí, pero por lo menos intentaba ayudar, o simplemente que digan, ay, qué bonita queda. Claro, como yo siempre, nunca lo he dicho, pero sí, como sumar un poquito, dejar, no un legado, pero si Un alguien poquito. pasó por mi vida y estuvo más contento o pudo aprender o compartir algo conmigo, Y el ratito que estuve, el ratico. que sentir bien, Exacto, ¿sabes? Está súper bien. exacto. Súper bien, podemos aportar un montón así, yo creo. Y una persona que te gustaría que entrevistásemos en este podcast, que un perfil o una persona en concreto que te gustaría o te llamase la Pues atención. perfiles de gente que trabaja con colectivos, hay un montón de gente que trabaja mucho y que trabaja muy bien y que habla muchísimo mejor que yo y explica. Sí, hombre, difícil es, ¿eh?
Pero hay gente que es muy bonita, de verdad. Hay gente muy bonita haciendo cosas muy chulas por ahí. Genial, pues. Sí, Como te... tengo en mente varias, que podría, Genial, Ana. de verdad, y que yo creo que te encantaría entrevistar. Pero Hay que está haciendo cosas muy chulas, muy cerca. al final lo que buscamos aquí es contar historias que sumen y bueno, la tuya es una de esas, así que si encontramos a gente como tú, de ese estilo de perfil, pues encantadísimos de que venga aquí y que comparta su experiencia. Bueno, yo darte las gracias porque vamos, al final es verdad que ha sido un ratico muy bueno, ha estado muy bien y espero que, sobre todo que resulte interesante. Sí, seguro, vamos, te lo puedo asegurar. Aquí. Un poquito solo, un poquito. Bueno, chicos, pues nada, este es el final de este nuevo episodio tan interesante del podcast. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y os veo en el próximo. Un saludo.